A través de los años, hemos visto la mano de Dios sosteniendo esta iglesia. Esta familia que con brazos abiertos recibe a quien acude a la casa del Padre para recibir restauración. Un hogar para quienes han descubierto que el sacrificio de muerte más grande de la historia fue para dar vida donde solo había un vacío. Que ahora viven agradecidos en comunidad, sirviendo a quien vuelve a su punto de encuentro. Somos un lugar donde adoramos a Dios por quien Él es y no por lo que nos puede dar, mientras que buscamos ser guiados por su Santo Espíritu. Vivimos anclados a la vida que por medio de la gracia tenemos solo en Él. Tú y yo somos familia, vida y gracia. Mi casa, mi familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra un domingo más, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están atrás de sus pantallas, atrás de sus celulares, ahí en casa y aún aquí en la iglesia, Padre, que tú prepares sus corazones, Señor. Te doy las gracias, Señor, y Espíritu Santo, toma tú el lugar en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, la semana pasada, no sé si deben de recordar lo que Adrián nos estuvo compartiendo la semana pasada, y fue una palabra que vino a confirmar lo que Dios me había estado hablando para poder compartirles en esta mañana. Si podemos recordar un poquito la palabra tan retadora que nos dio Adrián la semana pasada, era acerca de que debemos alimentarnos espiritualmente, pero eso nos va a costar, ¿verdad? Eso va a llevar un costo, una disciplina, y nos va a requerir también un gran esfuerzo, y nos retaba que aún en casa nosotros buscáramos del Espíritu Santo. Aún estando en casa tú pudieras abrir tu Biblia, conectarte con Dios, conectarte con el Espíritu Santo, y eso es un gran reto, ¿no?, para todos nosotros. Debemos de conectarnos y estar permaneciendo conectados con el Espíritu Santo. Y toda esta semana estuve meditando en eso, y fue la verdad muy retador, porque nos dio un ejemplo. Adrián nos compartía algo acerca de que alimentarnos sanamente espiritualmente, tanto físicamente como espiritualmente, conlleva un costo. Y la verdad que me llegó bien duro, porque esta semana todos en familia empezamos una dieta, y me acordé mucho de Adrián. Empezamos a estar a dieta, y la verdad que es bien complicado. Y hablando de costo, aparte de sacrificio, estar a dieta también lleva un costo económico, que la verdad, híjole, la verdad es que es más fácil hacer un agua de suco que nos cuesta 2-3 pesos, a hacer un agua de tal vez de limón, o no sé, que nos cuesta no sé cuánto el kilo. Ahorita también que estábamos viendo que el frijol está hasta más caro, está 40 pesos el kilo. O sea, alimentarnos sanamente también conlleva un costo económico, ¿verdad? Y un costo físico. Créanme que la hemos de repente batallado, pero nos hemos aguantado, así como dicen, como los machos, nos hemos aguantado y hemos seguido la dieta, y la verdad es que estamos viendo fruto un poquito. Yo ya llevo 2 kilos perdidos, y qué bueno. Ya cuando me mido digo, Señor, gracias a Dios. Pero estamos viendo que cómo nos cuesta, ¿no?, alimentarnos espiritualmente. Y toda esta semana retumbaba mucho en mi corazón el costo que implica seguir a Jesús. El costo que implica seguir a Jesús, porque, sí, cuesta. Seguir a Jesús cuesta. Vivimos en un mundo rodeado de tentaciones. Vivimos en un mundo en la actualidad, un mundo que nos dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y lo único que nos sostiene es cada vez que digan algo el mundo que es bueno, ir a la palabra de Dios y ver si concuerda con lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Entonces es complicado a veces ir. Es más, a veces muchos de nosotros al momento de hacernos creyentes,
perdimos amistades. No sé cuántos les haya pasado, ¿no? Que a lo mejor en tu tiempo de juventud o en tus tiempos de ahorita que estás viviendo, vivías una vida que no le agradaba a Dios, una vida loca, como dicen, y de repente conoces a Jesús y empieza a haber un cambio en tu vida, y los que decían ser tus amigos te dan una espalda, ¿no? Entonces hay un costo. Incluso algunos han perdido hasta familias o burlas de sus propias familias. Y sí, el ser cristiano cuesta, y permanecer como cristianos también cuesta, y cuesta a veces mucho. Y la misma palabra de Dios nos dice, Jesucristo mismo nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, ¿no? Si a ti te dijeron al momento de venir al cristianismo que todo iba a ser color de rosa, que todo iba a estar bien, yo creo que algo nos falló. Y la verdad es que quiero decirte que no es así. Tampoco te quiero dar un panorama pesimista, pero la realidad de las cosas es que vamos a vivir aflicciones. Sí, nos va a costar, sí, pero la garantía que tenemos es que aún en ese costo, aún en esas dificultades, el Espíritu Santo está en nosotros para poder infundirnos fuerza. Y además, lo más padre de todo es que en las tribulaciones el Espíritu Santo hasta nos da gozo. No sé si les ha pasado a veces que tienen problemas en casa, tienen problemas en familia, tienes problemas en el trabajo, pero cuando estás conectado con el Espíritu Santo, aún sabiendo que hay problemas, sientes un gozo que no lo puedes describir, una paz que no la puedes describir. Y ahora, pues yo no quiero mostrarte un evangelio muy catastrófico, pero la realidad de las cosas es que sí nos cuesta. Nos cuesta, pero la recompensa es súper grande. Pero aquí voy a entrar en un punto, es que muchas veces nosotros queremos ver una recompensa en lo terrenal, cuando Jesús y en la palabra de Dios dice la mayoría de las veces que nuestra recompensa es eterna, nuestra recompensa está en los cielos. Ciertamente Dios nos bendice en esta tierra y gloria a Dios por eso, pero nuestra recompensa que más nos debe interesar es que vamos a estar por la eternidad en su presencia. Eso es nuestra mayor recompensa. Entonces, esta predicación, muchachos, siempre digo muchachos o muchachas, muchachos y muchachas, porque estamos chavalones todavía, ¿no? Yo creo que todos los que estamos ahí en casa me pueden decir, sí, yo estoy todavía joven. Esta predicación no tiene el objetivo de asustarte, pero sí tiene el objetivo de prepararnos y de alertarnos a mantener y permanecer en la fe, permanecer firmes en la fe, y de tomar conciencia de que lo importante que es mantener nuestra fe en estos tiempos complicados. Lo importante que es mantener nuestra fe en tiempos difíciles, porque la verdad de las cosas es que no sabemos qué va a suceder en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. La verdad es que no lo sabemos, pero así como nos comentaba Adriana la vez pasada, tenemos que seguir firmes y permanecer orando y permanecer buscando de la palabra. Muchos de nosotros ya en las casas a lo mejor ya no quieres ni abrir la Biblia, pero Dios te está alertando porque no sabes lo que viene más adelante. Yo ayer estaba leyendo, y a lo mejor muchos de ustedes lo leyeron en el periódico, venía que es muy probable, o bueno, más bien, que estuvimos a 1/10 de que Ciudad Juárez regresara a semáforo rojo. Estuvimos a 1/10 de unas estadísticas que se hacen por ahí, que sinceramente yo no entiendo muy bien, que tiene que ver más bien con la ocupación hospitalaria. Estuvimos a 1/10 de volver a rojo, cuando a lo mejor muchos ya anhelábamos cambiar a amarillo. La verdad de las cosas, yo anhelo que ya estemos aquí, pero lo cierto es que no sabemos lo que viene a futuro. Entonces tenemos que permanecer en nuestra fe, tenemos que seguir anclados en nuestra fe. Y quiero iniciar ahora sí la predicación. A mí me encantan las historias, me gustan mucho y siempre lo digo. Y hay un libro que me encanta y que a lo mejor me vas a decir, otra vez ese libro. Sí, otra vez ese libro, pero te voy a decir otra historia, otro contexto. Y a mí me gustaría que tú te fueras yendo al libro de Daniel. El libro de Daniel tiene increíbles historias que puedes contarle a tus hijos, así como el libro de Josué habla de la vida de David. También, si tú quieres historias para tus hijos, léeles Josué, léeles Daniel. Y quiero empezar explicando a lo mejor un contexto muy brevemente acerca de Daniel.
Eran 4 jóvenes, Cedrac, Mesac, Abednego y Daniel, que se llamaba Belsasar. Eran 4 jóvenes, ellos vivían en Israel. Llega un pueblo, los cautiva y se los llevan cautivos a su ciudad, ¿verdad? Y los hacen y les enseñan la cultura de aquella ciudad. Les enseñaron de todo. Y a estos 4 muchachos, ellos amaban tanto a Dios que ellos propusieron en su corazón que aunque vivían en otra ciudad, con otra cultura, eran otros dioses al Dios de Israel que ellos tenían. Y ellos en su corazón decidieron seguir la ley de Dios a pesar de que estaban en otra ciudad y se les imponían ciertas reglas. Ellos se entrenaron y les enseñaron la cultura de Dios, de esos dioses, pero nunca se contaminaron. Ellos propusieron en su corazón no hacerlo. Y luego viene más adelante, cuando el rey de esa ciudad, que es Nabucodonosor, erige una estatua. Yo creo que todos nos lo podemos saber esa historia. Si no te la sabes, en Daniel lo puedes encontrar. Construyen una estatua de oro, la levantan y citan a todo el pueblo, a toda la ciudad, para que al sonar de trompetas todos se inclinaran ante esta estatua. Ahora, entre esos estaban Cedrac, Mesac y Abednego. Eran 3. Daniel andaba era de los ayudantes del rey que seguramente estaba al lado de él y no tenía que estar en el pueblo. Esas son algunas hipótesis que se dan por ahí. Pero al sonar de trompetas, imagínense a todo el pueblo de Babilonia, era muchísima gente, eran miles de personas y únicamente 3 shisharitos que conocían de Dios, que conocían la ley de Dios. Ellos no se inclinaron ante la estatua. Y entonces había unos chismosos, ¿verdad? Por ahí con el rey, que le dijeron: oye, pues que hay 3 shisharos por ahí que no se inclinaron, Dios, y tú diste la orden. ¿Qué procede? ¿Qué hacemos? Y entonces el rey Nabucodonosor les dice que los traigan, ¿no? Pero yo quiero enfocarme en Daniel 3:13 al 15. En esta historia vamos a ver, yo solamente quiero que te imagines el momento en que estos 3 amigos ven que todos se inclinan. Yo no sé si fueras tú, qué estuviera pasando por tu cabeza. Yo no sé qué estuviera pasando por tu cabeza. Tal vez estoy obedeciendo la ley de Dios, pero tal vez muy seguramente me van a matar, ¿no? Es muy seguro que algo me vaya a suceder. Entonces nos vamos a Daniel 3:13, que es donde vamos a centrar nuestra historia. Entonces dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira, cuando le dijeron los chismosos que habían 3 que no se habían inclinado, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, fíjate bien lo que les dice. Ahora pues les va a dar una segunda oportunidad. ¿Están dispuestos para que al oír el son de bocina, de flauta, de tamborín, del arpa, del salterio? Bueno, tenían una pachanga ahí, ¿no? Con un chorro de instrumentos: bocina, flauta, tamborín, arpa, salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora ustedes serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora, imagínate cuando aquí hubo una amenaza, hubo una oportunidad, pero con un cierto de amenaza, ¿no? O sea, te estoy dando la oportunidad que te voy a hacer volver a sonar todos los instrumentos para que tú adores a la estatua, porque si no te voy a echar al horno, ¿no? Yo quiero que tú te pongas en el lugar de estos 3 jóvenes, porque eran 3 jóvenes que amaban a Dios de una manera increíble, a pesar de que todos los que ellos conocían en ese pueblo tenían otras costumbres. Ellos seguían y permanecían firmes. Imagínate lo que pudo haber pasado por su mente, ¿no? El rey les estaba preguntando y les estaba diciendo que les iba a dar otra oportunidad. A lo mejor en su cabeza pudieran estar pensando, pudieran estar orando: Señor, ayúdame, dame sabiduría para hablar, para decir, para contestar. Tal vez otro pudo haber estado pensando: híjole, la verdad es que aquí ya quedamos, o sea, ya es algo no muy bueno va a
suceder. Tal vez otro pensara, y bueno, y si nos está dando una segunda oportunidad, pues a lo mejor no es tan malo, no sé. Yo no sé qué pensamientos hubieran estado en la cabeza de estos tres jóvenes, pero fíjense lo que dice Daniel 3:16, 16 al 18. Daniel 3:16 al 18. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo me sorprendo de esta respuesta porque la pregunta no se la está haciendo un amigo, no se la está haciendo, no sé, el vecino, se la está haciendo un rey. ¿Y qué tipo de contestación de estos muchachos? Decir, no necesitamos contestarte a esto. Pero fíjate lo que complementan. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y yo ahí en la pantalla pueden observar que en el versículo 18 resalté un poco lo siguiente. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, estos muchachos dijeron, no nos vamos a doblegar a lo que tú nos estás diciendo y a desobedecer lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Y Dios tiene el poder para rescatarnos del horno, y si no lo hiciera, de todas formas, Dios, rey, oh rey, no vamos a hacer lo que nos estás pidiendo. Yo digo, wow, qué convicción de estos jóvenes. Primero, de saber que tenían un Dios poderoso que los pudiera rescatar del horno, pero también reconociendo la soberanía de Dios, de saber que aun si Dios no los rescataba del horno, ellos no se iban a doblegar. Y yo quiero enfocarme en este punto, en la parte en donde él dice, y si no, porque muchas veces nosotros, bueno, antes de eso, recordemos que el final fue feliz, se pudiera decir, ¿no? Conocemos el historial. Dios los rescata del horno de fuego y los saca, ¿no? Y se asoman y ven en lugar de 3 eran 4 porque Dios estaba ahí en medio. Pero a lo que voy es que qué tipo de declaración hicieron estos 3 jóvenes. No sé si tú y yo estamos dispuestos a hacer una oración en estos tiempos como ellos lo hicieron, como ellos declararon en esta sección de la Biblia. Yo no sé si nosotros estuviéramos dispuestos a orar de una manera donde le digamos al Señor, Señor, esta es mi petición. Yo sé que esta es mi necesidad. Yo sé que tú eres un Dios poderoso, pero si no es tu voluntad, de todas formas te seguiré amando, y de todas formas te seguiré adorando, y de todas formas seguiré creyendo en ti. Yo no sé si ustedes estarían dispuestos a orar de esa manera, de conocer la soberanía y reconocer la soberanía de Dios, porque en estos tiempos hemos visto algo muy peligroso entre los cristianos, entre los que ya creemos a Dios. Y es que muchas veces como cristianos le ofrecemos a Dios un amor condicional. ¿Sí? Un amor condicional en el que le decimos a Dios que si Él hace lo que nosotros le pedimos, le seguiremos amando, ¿no? Y luego le pedimos formas y pruebas a Dios de que existe. A ver, Señor, y pruébame, cuando, hermanos, la mayor prueba de amor que Dios nos ha dado, la mayor prueba de amor, Dios ya la hizo, y la hizo entregando a su Hijo en la cruz. Esa fue la mayor prueba de amor que Dios nos pudo haber dado. Es más, si Dios hace o no hace más cosas por nosotros, con la salvación es más que suficiente, porque nuestro tiempo en esta tierra es temporal. La eternidad es lo que cuenta. Entonces, pero muchas veces nosotros, aún como cristianos, condicionamos a Dios, ¿no? Y a veces decimos, Señor, si tú me sanas, yo creeré en ti. Si no, yo creo que no existes. Si me das el trabajo que deseo, creeré en ti, creeré en tu poder, ¿no? O los chavos, ¿no? Si me hace caso la chava que me gusta, Señor,
entonces voy a servir en la iglesia y voy a meterme más contigo, Señor. O si me aumentan el sueldo, Señor, ahora sí voy a ser fiel con mis diezmos y voy a dar. O si me provee, Señor, voy a dar al necesitado. Y empezamos a condicionar a Dios diciéndole, si tú haces esto, yo hago esto, ¿no? Y cuando entonces no tenemos la conciencia o no hemos conocido que es un Dios soberano, es un Dios muy bueno, un Dios que te ama con todo su corazón, pero que también es un Dios soberano y que podemos orar como Jesús en el monte. Mismo Jesús oraba y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero agregó, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces estamos dispuestos a creer en Dios, a creer en su poder, sin condicionarlo. En este tiempo la verdad es que yo he sentido mucho que Dios nos está llamando a permanecer. Ahorita cantábamos una canción que tocaba mi corazón que decía, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Dios en este tiempo nos está llamando a permanecer anclados en nuestra fe, a permanecer anclados en lo que dice su palabra. Pero eso, miren, no depende de una iglesia, no depende ni siquiera de si transmitimos o no transmitimos mensajes, que la verdad es que como iglesia creo que hemos hecho nuestra labor. Transmitimos mensajes para mujeres, para hombres, para niños, para jóvenes, para de todo. Hemos puesto como un banquete, pero eso no depende ya tanto de tu iglesia, también depende de ti. Es un llamado urgente a que tú, como nos compartía Adrián la vez pasada, te alimentes sanamente con su palabra, pero también te alimentes y permanezcas firme, porque realmente no sabemos qué es lo que viene a futuro. La palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios dice que en los postreros días la maldad irá en aumento. Y esto no es algo para asustarnos, es algo para prepararnos, porque no sabemos qué va a seguir más adelante para todos nosotros. No sabemos cómo va a estar la economía. Y eso no se trata de vivir en temor, sino que Dios te está diciendo, te estoy hablando para que tú permanezcas anclado a nuestra fe. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto de y si no, ¿no? Que hay veces vamos a estar orando y tal vez recibamos de Dios un no. En nuestras oraciones. Señor, necesito un trabajo, y tú piensas que se está tardando el Señor en responder. Tal vez estás orando por una sanidad y tú piensas que Dios está tardando y que no pasa nada, pero tú puedes decir en tu corazón, y si no lo haces, Señor, y aún así si no pasara, yo sigo creyendo en ti, yo sigo creyendo en tu poder, porque yo sé que puedes hacerlo, pero también es tu voluntad y me sujeto a ella, ¿no? Entonces nuestra fe y amor por Dios jamás debe de ser condicionado, porque su amor por nosotros no fue condicional. Y mira, en Daniel hay un versículo que a lo mejor a veces lo pasamos por alto. En el versículo 7 de Daniel, 3:17, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos tres jóvenes estaban seguros que Dios los iba a librar, ¿no? Pero yo no sé si tú te imaginas que ellos estaban seguros que los iba a librar del horno, de algo físico, porque abajo nos da un indicio de que no era eso, porque abajo dice, y si no nos librara del horno, pero arriba dice que los va a librar. Entonces, caray, ¿qué estarían pensando ellos? ¿Cómo están ellos visualizando esa libertad? No solamente del horno, o cómo estarían visualizando estos tres jóvenes ¿cómo se llama? La libertad. Yo estoy convencida que ellos tenían la certeza que Dios los iba a librar. Aún muriendo en el horno de fuego, ellos iban a ser libres de la esclavitud en la que estaban. No era una esclavitud, pero sí era una opresión que estaban viviendo de un rey Nabucodonosor. Aún muriendo, ellos estaban dispuestos a decir, no importa, porque aún muriendo, Dios nos va a librar de lo que tú estás haciendo. Y si Dios nos libra del horno, también nos va a librar. Pero ellos no estimaban para sí tanto su vida
o lo que estaba pasando en ese momento ante sus ojos terrenales. Y muchas veces nosotros, nuestra fe la pasamos por un filtro de lo que está pasando en nuestra vista terrenal. Y sabes una cosa, Dios tiene algo más allá y tenemos que empezar a ver algo más allá, no solamente de lo que ven nuestros ojos terrenales. Queremos obtener bendiciones y Dios dice que nos bendice, pero qué mejor es la bendición que tendremos en la vida eterna. O sea, podemos hacer, la Biblia dice, hacer tesoros en los cielos, poned sus ojos en las cosas de arriba. Muchas veces Dios nos insta a poner más nuestros ojos en lo que vale la pena y en lo que va a ser eterno, pero muchas veces ponemos nuestros ojos solamente en lo terrenal, tanto cuando su respuesta es una bendición o cuando su respuesta simplemente es un no. Y te voy a compartir dos historias de dos hombres que hicieron una petición a Dios, esperaban algo de Dios, pero no les respondió como ellos querían. Y vean la actitud diferente y las consecuencias tan diferentes de cada hombre. Y vamos a empezar con un hombre que yo admiro mucho, que es David. Y la historia la podemos encontrar en 2 de Samuel 12, del 16 al 18. En 2 de Samuel 12, del 16 al 18. Fíjate bien, dice, entonces David tenía un hijo el cual estaba muriendo, estaba enfermo y estaba muriendo. Y en el 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería ni oír nuestra voz. Cuanto más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto. Aquí vemos algo en especial. David tenía una necesidad y él dice que rogándole a Dios, estaba orando y él sabía cuál era su refugio, era Dios, y él sabía a dónde dirigirse. Fue y rogó a Dios y ayunó porque el Señor salvara a su hijo. Y la verdad es que no vio la respuesta que él esperaba porque su hijo murió. Aquel hombre que tenía el corazón de Dios, que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquel hombre que era tan cercano a Dios no vio un sí por parte de Dios en esta petición. Y la verdad es que a veces yo me ponía a pensar y yo decía, caray, si un hombre con esta fe y recibió un no, a lo mejor yo también puedo recibir un no de Dios. Yo no sé tú, pero también había una tristeza muy grande en David. Y los sirvientes tenían miedo de decirles, porque él estaba muy triste. Entonces, ¿cuál fue la actitud de David? La podemos ver en 2 de Samuel en el versículo 19. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo a David y a sus siervos, les preguntó, ¿el niño ha muerto? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y fíjate lo que hizo. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió de comer y le pusieron pan y él comió. Wow, o sea, qué actitud de David. Aún respondiendo, teniendo no una respuesta como la que él esperaba, David tuvo una actitud principalmente de saber a dónde ir. Y dice que entró a la casa de Jehová. Fue a lo que hoy pudiéramos decir o llamar la iglesia, ¿no? Y fue y adoró.
¿Cuántos de nosotros cuando Dios no cumple alguna de las cosas que le pedimos, lo primero que hacemos es salir corriendo de la iglesia? Lo primero que queremos es no tener que ver ya nada con la iglesia. Lo primero que queremos hacer es ya no creer en Dios, ya no creo en ti, porque no me cumpliste, porque yo te pedí y tú no lo hiciste, y tú esto y tú lo otro. Empezamos a reclamarle a Dios, dejamos de confiar en Dios, dejamos de creer en Dios porque Él no cumplió algo que nosotros le pedimos. Y ve la actitud de David. Entró a la casa de Jehová, sabía dónde correr, sabía que era lo mejor correr a la presencia de Dios, y lo mejor que hizo fue adorar. ¿Cuántos de nosotros, aun cuando no vemos la respuesta de Dios, seguimos orando? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de no ver, que nuestros ojos terrenales no ven la respuesta de Dios, seguimos orando o seguimos adorando? Porque hay veces que hasta nuestra adoración cambia, ¿no? Nuestra adoración a Dios cambia por un no de Dios. Y ahorita voy a dejar en pausa a David y me voy a ir con otro hombre que pasó lo mismo, y el cual fue Jonás. Jonás, así brevemente, Jonás vivía en Nínive. Dios le dice, ¿sabes qué? Dios le dice, ve a Nínive. Y él no quería ir a Nínive. Dijo no, porque era una ciudad pecadora. Es más, Jonás lo despreciaba. Yo hace mucho tiempo, muchos años, cuando uno de mis hijos estaba chiquito, le gustaba mucho ver, no sé si ustedes se los han puesto a sus hijos, pero yo no sé si ya pasó de moda, las caricaturas de los vegetales. Donde sale un tomate y un pepino y un brócoli, que son totalmente cristianas. Y yo me acuerdo mucho que había una película de Jonás, y esa película yo me la aventé como 20 veces, no, yo digo que más, ¿no? Querían estarla viendo y viendo y viendo y viendo. Y por eso me impresiona mucho la historia de Jonás. Póngansela a sus niños, este fue un paréntesis. Entonces Jonás no quiere ir a Nínive, ¿verdad? Y dice, no, yo me voy en dirección contraria, yo no quiero ir ahí, porque es una ciudad de pecadores. Es más, no quiero que conozcan la verdad. Jonás lo que quería era que esa ciudad fuera destruida, ¿no? Y se va al otro lado, conocemos la historia. Dios le dice, ¿cómo que no, chiquito? Órale. El barco en el que iba se hundió, se lo come la ballena, y ya, llega acá a Nínive. Vean la historia en Jonás para no contársela, ¿no? Va a Nínive, obedece, predica, y aún así predicando todavía decía, ojalá que Dios los destruya, ojalá, ¿verdad? Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que fue algo contrario. Todo el pueblo se arrepiente y de todos sus pecados, y haya gracia de Dios hayan gracia delante de Dios, y Dios decide perdonarlos y no los destruye. Y para Jonás fue difícil, porque él esperaba que el pueblo fuera destruido. Oye, pues si te han estado ofendiendo, ¿cómo que los vas a perdonar? Incluso se fue a subir a un monte. Ustedes vean la historia, les digo que me encantan las historias. Se fue a un monte, yo creo así como en los estadios, a subirse hasta mero arriba para ver el panorama y esperar, yo creo que como Sodoma y Gomorra fuera destruida Nínive, ¿no? Para desilusión de Jonás no fue así. Dios los perdonó. Y fíjense lo que pasó en el 4:1, del 1 al 3. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba yo en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate, estaba enojado, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí vemos a un Jonás que se amargó su corazón, se enojó con Dios, y todavía le dijo a Dios, yo por eso salí huyendo a Tarsis, y yo no quería venir aquí porque yo, y empezó a tener una reacción de amargado, ¿no? Pero qué diferente es la contestación de Jonás. Y déjame decirte que yo viví un tiempo así. Déjame compartirte un tiempo en que las cosas no me salían como yo quería, un tiempo en el que yo le oraba al Señor por ciertas cosas y el Señor no me respondía. Y yo una vez platicando con una bella amiga,
le comentaba yo, es que Dios no me ha respondido. Y es que Dios estaba molesta, estaba desesperada, como en una lucha. Yo no sé si he sido la única, y tú me puedes decir, ¿la pastora? Oye, pues ¿en qué tipo de iglesia estamos? No, nosotros somos humanos, sus pastores somos humanos, también tenemos luchas, pero también sabemos y confiamos en quién es el Dios grande, fuerte y poderoso, ¿no? Entonces yo luchaba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué? Y hablando con una de mis amigas, ella me decía, Alma, es que Él ya te respondió. Le dije, no me ha respondido. Yo le he dicho que esto. Me dice, Alma, la respuesta fue un no. Y yo, no puede ser. O sea, no. Es que yo sigo orando y es que lo quieres ver con tus ojos, pero hay algo más allá. Y llegó un momento en mi vida en que yo estaba enojándome mucho en mi interior. Y hasta que pude ir y reflexionar y recordar a Jesús cuando Él dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando aún en el mismo Padre Nuestro que podemos leer, aún ahí dice, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué complicado es poder orar así y seguir creyendo en un Dios que es fuerte, que es grande y que es poderoso, porque lo es, aun cuando tus ojos piensen o vean otra cosa. Ahora, la diferencia entre Jonás y David fue, Jonás, este fue su último capítulo en la Biblia. De ahí en más tú puedes leer la Biblia y no hay nada más de Jonás. No hay nada más, es su último capítulo. Ahí no supimos si se arrepintió, no supimos si regresó a su tierra, no supimos más nada. Ahí se acabó. A diferencia de David, quien tuvo una actitud de adoración, vemos que fue grandemente bendecido porque ciertamente murió su hijo, por el cual estaba él orando que no, pero le nació Salomón. El siguiente hijo de David fue Salomón y fue un hijo lleno de sabiduría, lleno de la gracia del Señor, que podemos leer nosotros los Proverbios, Eclesiastés, que fue escrito por Salomón. Tú puedes ver eso, pero no solamente eso, podemos ver que de la descendencia se dice, siempre se me olvida esa palabra. Bueno, Jesús viene del linaje de David. Jesús viene del linaje de David. Entonces, si David hubiera tenido otra actitud en este momento, yo no sabría que estuviéramos ahorita, ¿no? Jesús a lo mejor no hubiera venido de ese linaje, la bendición con Salomón no hubiera venido. Y yo te puedo decir, todo tiene un propósito. Yo no sé en esta situación, en este tiempo o en esta temporada, tú que estás viviendo. Yo no sé en esta temporada, tú que estás viviendo. ¿Quién eres tú cuando no ves una respuesta que tú esperas de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Eres un Jonás o eres un David? La verdad es que el anhelo de mi corazón es que tú puedas ser un David, porque hay bendición grande sobre nosotros. Ahorita vemos un panorama complicado. Yo cuando estaba leyendo la historia de David, yo viví algo similar y a lo mejor muchos lo conocen y las mujeres que han estado en Genuina lo conocen. Cuando tardé mucho para embarazarme después de mi hijo Abdías, anhelábamos un bebé, me embaracé y perdí mi bebé. Mi oración era, Señor, por favor, tú sabes cuánto hemos orado por volver a embarazarnos. Por favor, tú lo sabes. Y no fue así. Me ingresaron al hospital y me dijeron, no, tenemos que hacerte un legrado. Me ponen en medio de 2 embarazadas que acababan de dar a luz y mi corazón se estremecía, ¿no? Y yo tenía 2 opciones. Una de las opciones era renegar y enojarme, que la verdad como que sí me daban ganas. No les puedo decir que no. Pero después entendí y algo en mi corazón sabía que decía, no importa, Señor, no importa lo que esté pasando, yo te sigo amando. No importa, Señor, no importa, Señor, tú sabes lo mejor, tanto para mí como para este bebé, tú lo sabes.
te sigo adorando, te sigo alabando. Yo me acuerdo que traía unos Discman de en aquel entonces, los discotes, no sé si se acuerdan de esos. En el hospital me los puse y empecé a escuchar canciones de alabanza porque mi mente estaba hecha un campo de batalla. Y salí de aquella cirugía, salí con mis manos vacías, salí con el corazón roto, llorando con mi esposo y no viendo o como los muchachos, esos 3 jóvenes, no sabíamos si en un futuro siquiera íbamos a embarazarnos nuevamente. No lo sabíamos porque habíamos batallado mucho. Y yo dije, Señor, yo te sigo amando, yo sigo creyendo en ti, te seguiré sirviendo, te seguiré adorando. Y cuando estaba leyendo esta historia y que dice, después llegó Salomón, se quebrantaba mi corazón porque después de esta pérdida en mi vida vino Isaí. Y la verdad es que fue una recompensa tan grande a nuestro corazón que aún yo no sabía si siquiera iba a llegar. Pero lo que quiero decirte es que yo no sé cuáles son los propósitos. Así como Sadrach, Mesach y Abednego ni siquiera estimaron su vida. Dijeron, a lo mejor aún muriendo, Dios nos va a librar de tu mano, oh rey. Nosotros a lo mejor, tú en tu situación no ves lo que sigue adelante, pero lo que sí estoy segura es que cuando tú adoras a Dios y tú tienes una actitud como David, cuando tú tienes una actitud de ir y de aferrarte más a Dios y decir, yo creo y sigo creyendo en ti, Dios bendice tu vida con paz. Dios bendice tu vida con una recompensa aún más grande que es lo eterno. Y muchas veces me pregunto, yo creo ya para ir cerrando, muchas veces las respuestas negativas de Dios, y no te estoy diciendo que siempre vas a tener una respuesta negativa de Dios, pero en ocasiones a lo mejor sí, como nosotros como padres a tus hijos no les dices a todo que sí, porque tú sabes que esos no son para protegerlos. Muchas veces yo a veces me pregunto por qué muchos cristianos en este tiempo están abandonando su fe. ¿Por qué muchos cristianos en estas temporadas de conflicto o de a veces de necesidad o a veces de momentos difíciles negamos nuestra fe? Y yo creo que la clave es que cuando lo hacemos es porque hemos dejado de ver lo eterno. Hemos dejado de ver que lo que pasemos aquí es temporal. Hemos dejado de ver que lo que nos sucede, tanto bueno como malo, gloria a Dios por las cosas buenas, pero aquí se van a quedar. Podemos atesorar y podemos hacer miles de pesos y de casas y tener lo más chida que puede haber en esta tierra, pero eso es temporal, eso se va a quedar aquí. También podemos tener tribulaciones, podemos tener angustias, pero eso también va a ser temporal. ¿Por qué? Porque nuestra mirada siempre debe de estar en lo eterno. Nuestra mirada debe estar concentrada solamente en lo eterno, no en lo que podamos recibir aquí. Mucha gente, yo he visto vidas y me han impactado la vida de mucha gente que he leído, que han dado su vida. Y no hablo solamente de una contestación negativa de Dios, sino hablo de que incluso dan su vida por no negar su fe. No les importa morir por Cristo. No les importa que aún teniendo una pistola en su cabeza y diciéndote, niega a Jesús, a ellos no les importa decir, nunca lo voy a negar. ¿Por qué? Porque no estiman su vida en esta tierra, sino valoran lo que está por venir. Yo con las mujeres platicaba en Genuina la historia de un libro muy bueno que yo les recomiendo que lo puedan leer, porque ese libro como que nos va a abrir la panorama de decir que nuestro cristianismo, o sea, no, o sea, es como dicen los chavos, super light, o sea, no. Cuando ves las historias de esos cristianos, tú dices, mi cristianismo es, no sé, un insecto chiquillo comparado con todo lo que ellos son, porque nos habla de cristianos con fuerza espiritual tremenda. Y ese libro se llama El mártir de las catacumbas.
nos relata historias de los cristianos en Roma viviendo abajo en laberintos húmedos, en catacumbas donde hay insectos, donde olía mal. Nos relata las historias de los cristianos muriendo en el Coliseo romano simplemente por ser cristianos, simplemente por creer en Jesús. Nos relata la historia de estos cristianos que, a pesar de vivir en esas condiciones, había algo increíble en ellos, que era gozo, que era paz. A pesar de que ellos también oraban y le decían: Señor, líbranos de la muerte. Y algunos de ellos eran, aún a pesar de orar así, murieron en el Coliseo romano. A pesar de todo eso, ellos siguieron y permanecieron firmes, creyendo en su Dios y creyendo que es un Dios fuerte y que es un Dios poderoso y que es un Dios eterno, porque eso es lo que tenemos: un Dios poderoso y un Dios eterno, el cual nos dice que nuestra recompensa está allá en los cielos. Así que si tú estás pasando alguna tribulación y tus ojos terrenales no ven lo que tú quieres ver, yo te animo a que tú sigas permaneciendo, y como David y como Cedrac, Mesac y Abednego, tú puedas decir: Señor, aún sigo creyendo en ti. Señor, mis ojos terrenales no ven lo que yo quiero ver, pero aún sigo creyendo que eres un Dios fuerte y eres un Dios poderoso. Los discípulos es otro ejemplo. Los discípulos incluso perdieron familias. Los discípulos también murieron de forma increíble. Pablo y Silas los metieron a la cárcel por ser cristianos, y aún así salían y volvían a predicar y se metían a otra iglesia a otra ciudad, y los apedreaban, y ellos decían que se sacudían sus vestiduras y volvían a entrar a predicar la palabra de Dios. También he visto algunas noticias de hoy en día de cristianos en lugares como China, en lugares de África, en lugares como Mongolia, como otros países que es prohibido el evangelio, que a pesar de que es prohibido y a lo mejor sus ojos en lo terrenal están viendo una persecución, su fe está más anclada que nunca. ¿Por qué? Porque su mirada está en lo eterno. Su mirada está en lo eterno. Y tú y yo a veces dejamos de creer en Dios porque no nos cumple algunas cosas. Y yo te animo a permanecer. Es tiempo de que permanezcas a pesar de. Es tiempo de que tu fe puede ser probada, pero también es tiempo en que podemos decir: aunque sea probada, mi fe sigue firme y mi fe sigue anclada a Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo seguiré creyendo en Él a pesar de todo lo que venga. ¿Por qué? Porque mi recompensa está en lo eterno. Sí tendremos dificultades, pero tendremos gozo. Igual hay un versículo en en Romanos 5:13 y en el 5:1 al 3, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y cuando yo dije: a ver, ¿cómo que nos gloriamos? O sea, ¿cómo es eso? Que te vas a gloriar. En otra versión dice: nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo es que te gozas en medio de las tribulaciones? Eso nuestra mente no lo puede entender, porque eso es algo espiritual, no es algo terrenal. Y si es algo espiritual, tú vas a gloriarte aún en las tribulaciones cuando tú estás conectado o conectada con el Espíritu Santo. Si tú no estás conectada, si tú estás perdiendo tu conexión con el Espíritu Santo, déjame decirte que va a ser muy probable que en medio de tribulaciones tú reniegues de Dios, que en medio de tribulaciones tu fe sea quebrada porque no estaba bien fundamentada. Si tú no estás bien conectado con el Espíritu Santo, es muy posible que en medio de las tribulaciones tú puedas decidir no seguir a Jesús. Y eso sería algo terrible. Yo te invito a permanecer conectado en medio de Jesús, al Espíritu Santo, y clamando a Jesús en medio de todo esto.
No sé si me puedan ayudar los chicos de la alabanza. Permanece, permanece, permanece aún en medio de las dificultades. No te estoy hablando de tribulaciones o de que siempre va a ser así el cristianismo, porque muchos van a decir, no, pues entonces ¿para qué me hago cristiano? No, Dios nos da gozo. Dios nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sí, también hay bendiciones, y hay muchas bendiciones para todos los que les amamos. Pero estoy hablándote ahorita de que aún en medio de las tribulaciones podemos seguir gozándonos, podemos tener paz, podemos tener su presencia en nosotros. Y aún en medio de las tribulaciones, que tu fe no falle, que tu fe sea fuerte. Porque para terminar, hay un versículo en Lucas 18:8 que se me hace como llamada de atención, y está hablando acerca de la oración. Si tú lo puedes leer más arriba, pero termina esa sección de ese capítulo diciendo: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe Dios en tu vida? ¿Hallará fe Dios aún en medio de las tribulaciones? ¿Hallará fe Dios en tu corazón aún en medio de la necesidad? Tú puedes seguir así como creyendo como David: Señor, sigo creyendo, y mi fe siempre será que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque mis ojos terrenales vean otra cosa. Seguiré orando, seguiré clamando, pero también seguiré confiando. Seguiremos confiando en aquel que nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y para terminar, me gustaría que tú pudieras cerrar tus ojos ahí en casa, y que terminemos diciéndole a Jesús que Él es nuestro refugio, que Él es el ancla de nuestra fe. Y como Él es el ancla de nuestra fe, siempre declararemos que Él es poderoso, poderoso. Decláralo ahí en tu casa. Tú estás con nosotros, nada temeré. Oh, sí, eres poderoso, Jesús. Eres nuestra ancla. Tú estás con nosotros, Jesús. Nada vamos a temer. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, Cristo. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te vamos a amar, Señor. Siempre, Señor. Tú eres nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Y vamos a permanecer. Yo estoy segura que vamos a permanecer. Yo estoy segura que Dios va a fortalecer tu vida. Tienes que fortalecer tu vida y decirle: Señor, venga lo que venga, pase lo que pase,
mi fe va a permanecer. Que cuando las puertas de la iglesia se abran, así como David, lo primero que tú puedas hacer es saber y reconocer a dónde correr y venir y refugiarte en la presencia de Dios y adorar juntos. Sé que ahorita no lo podemos hacer juntos, pero lo puedes hacer en tu casa. Eres poderoso, Señor, eres poderoso, poderoso. Y siempre te vamos a amar, Jesús. Siempre te vamos a amar, Jesús. Él es poderoso y siempre, siempre va a estar a tu lado. Siempre va a estar a nuestro lado, fortaleciéndonos en medio de cualquier situación. Yo te animo a que sigas alimentando tu vida espiritual a través de su palabra, orando. No te pierdas la oración. Los miércoles podemos orar juntos y sigue edificándote sobre la roca. Te mando un abrazo fuerte y que Dios te bendiga grandemente.